Da inicio la sesión de resolución no presencial del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, convocada para esta fecha, la cual se realiza por videoconferencia al ser un medio electrónico permitido por los acuerdos generales 6-2020 y 15-2020, ambos emitidos por el Pleno de este tribunal. Señor Secretario General, proceda a verificar el quórum legal y dé cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que se encuentran presentes a través del sistema de videoconferencia, además de usted, los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que de conformidad con el artículo 7 del reglamento interno existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión son 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos a resolver publicada en los estados de este tribunal. Es la cuenta, magistrada. Gracias. Señores magistrados, está a su consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los asuntos. Secretario General, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado maestro Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor. Magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Al haberse aprobado el orden del día, le solicito al secretario general dé cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se somete a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de mi ponencia. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta con el proyecto formulado en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados con las claves JDC 47 y JDC 48, ambos de la presente anualidad, promovidos por la regidora de Hacienda y su respectiva suplente del Ayuntamiento de Matías Romero Avendaño, Oaxaca. Medios de impugnación en los que se controvierten diversas conductas, las cuales, a consideración de las actoras, menoscaban sus derechos político-electorales relacionados con el ejercicio del cargo. Al respecto, se propone calificar como fundados los agravios formulados en el juicio ciudadano identificado con la clave JDC 47-2020, en razón de que, una vez contrastadas las constancias del expediente con los motivos de agravio, se concluye que el presidente municipal vulneró los derechos político-electorales de la actora, como lo es, entre otras conductas que se analizan en el proyecto, el hecho de privarla injustificadamente del ejercicio del cargo mediante un procedimiento administrativo, circunstancia que, por sí misma, actualiza los extremos del agravio relacionado con la violencia política por razones de género. En consecuencia, se propone restituir los derechos que fueron violentados, para lo cual las autoridades respectivas deberán informar lo conducente en los plazos precisados en el proyecto. Finalmente, respecto de los agravios planteados en el diverso JDC 48-2020, se califican como inoperantes, en razón de que la pretensión de la actora consiste en que, ante el abandono del cargo de la regidora de Hacienda, se le tome protesta correspondiente y así estar en aptitud de ejercer dicho cargo. Sin embargo, como se adelantó, la referida regidora ha sido restituida en sus derechos. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de levantar la mano. Adelante, magistrado Raimundo, tiene el uso de la voz. Gracias, presidenta. Voy a hacer un comentario respecto de este expediente, de este proyecto. En este proyecto, pues, atienden dos juicios, el 47 y 48. El segundo se acumula al 47 y en virtud de lo que se resuelve respecto de la demanda del primer juicio, pues el segundo, en el caso de la demanda del segundo, pues se declaran inoperantes los agravios. Así que en sí el único juicio que se atiende, y se atienden los dos, pero el que en realidad se entra al estudio, por lo que ya comenté, es el primero, el del 47, cuya actora pues no podemos citar su nombre porque está bajo la protección de datos personales, ese beneficio.
Respecto de este proyecto, pues efectivamente concuerdo con parte del proyecto hasta donde se desarrolla el sistema normativo que va, conforme al cual van a estudiar este asunto, este caso. Es decir, hasta la parte primera del considerando noveno del proyecto, donde se agota las citas de todo el marco normativo para este caso. El resto en lo que respecta al resto del proyecto, voy a hacer unos comentarios. Después de enterarme, bueno, ya veníamos enterándonos de este caso ya en fechas pasadas, este caso se torna muy interesante. Se torna muy interesante primero porque aquí la actora pues viene a denunciar no cualquier tipo de actos, viene a denunciar independientemente de violencia política de género, pues también ella comentó que fue víctima de un secuestro, víctima de tortura, víctima de amenazas, al grado que la misma regidora manifiesta que ella no se encuentra en el Estado, que está fuera del Estado. Esto hace muy interesante el caso. Otro suceso, otro acontecimiento que también vuelve interesante el caso es el deceso del presidente municipal. En virtud de eso, yo creo que, o pienso, considero que para estudiar este asunto, pues había que utilizar una metodología adecuada. Yo propondría o propongo que procediéramos de la siguiente manera. Hago este comentario. Nosotros, recuerden ustedes que más o menos por la noche del 18 de agosto, 19 de agosto, 20 de agosto, circuló en los medios de comunicación la noticia de que el ciudadano Alfredo Juárez Díaz, presidente municipal de Matías Romero, había fallecido víctima de esta epidemia del coronavirus que está afectando a todo el país y al Estado y a todo, casi el mundo. Nos enteramos de este suceso. Nosotros sabemos que Alfredo Juárez Díaz en esos momentos estaba desempeñando el cargo de presidente municipal y era señalado como autoridad responsable. Y se le estaban imputando, o sea, le imputaron una serie de hechos, unos muy personales y otros donde involucra al demás cabildo, incluso a la propia institución municipal. El primer paso que tendría que haberse dado es que quede en autos demostrado de manera legal, conforme a derecho, el deceso de esta persona. Los medios, los periódicos, sean virtuales o físicos, sabemos que no son el medio idóneo para demostrar el estado civil, el estado jurídico de una persona. Nosotros sabemos que conforme al artículo 53 del Código Civil del Estado, el estado civil, el estado jurídico de las personas se demuestra a través de las actas del registro civil. Entonces, lo que se debió haber hecho en este caso, por razones metodológicas, primero, solicitar al registro civil el acta de defunción de este ciudadano Alfredo Juárez Díaz, para que quedara plenamente demostrado en autos su fallecimiento. Los medios de comunicación, los periódicos no son las notas periodísticas no son el instrumento idóneo para demostrar el deceso de una persona. Es el acta de defunción, el acta de registro civil. En principio, repito, debimos haber dejado demostrado en autos el deceso de Alfredo Juárez Díaz. Una vez a que se haya hecho esto,
yo considero que el paso a seguir es, de los hechos de la demanda, deducir todos los hechos personales que le son imputables o que le fueron imputados, que le fueron atribuidos al ciudadano Alfredo Juárez Díaz. Es decir, en la demanda hay una relatoría de hechos. De los hechos de la demanda debió haberse deducido cuáles eran los hechos personales que se le atribuían directamente al finado presidente municipal. A mi juicio, los hechos que le son atribuidos estrictamente como hechos personales al finado presidente municipal, pues es la omisión de convocar a la actora a sesiones de cabildo. Otro hecho también que le es atribuible de manera personal es la omisión de proporcionarle información relacionada con la administración pública municipal. Y el tercer hecho que a mi juicio es atribuible de manera personal al finado presidente es la violencia política por razón de género. De todos los hechos que se relatan en la demanda, a mi juicio, estos tres hechos son los que son atribuibles de manera personal al finado presidente municipal. Y bien, una vez que en autos haya quedado demostrado jurídicamente, como lo comenté hace un momento, con el acta del registro civil de defunción, y una vez deducido cuáles eran los hechos personales, lo correctamente procedente en este caso, si son hechos personales, lo correctamente procedente es sobreseer el juicio respecto de estos hechos, de estas pretensiones. Porque estos hechos que se le imputaron al finado presidente municipal, esos hechos no le pueden ser reclamables a otra persona. Y en el proyecto, aquí se le ordena al actual presidente municipal, entre otras cosas, que se abstenga de seguir cometiendo violencia política de continuar cometiendo actos de violencia política contra la actora. Y se le ordena al presidente municipal que en sesión pública, sesión de cabildo, se disculpe con la actora respecto de los hechos. Estos hechos de violencia política por razón de género le fueron atribuidos, y la misma actora lo decía o lo dijo en su demanda, que fueron desplegados por el finado presidente municipal. Esos no le pueden ser reclamables a otra persona. Y en el proyecto se menciona de que en sesión pública el actual presidente deberá disculparse, hacer una disculpa pública a favor de la actora. Entonces, concluyo esta primera parte respecto de los hechos personales que ya mencioné. La omisión de convocar las sesiones de cabildo, la actora lo dice de manera categórica, que era él quien no la convocaba, que no le proporcionó información, también es imputable al presidente municipal, al finado presidente municipal. Son hechos personales. Respecto de estos hechos personales que no le pueden ser reclamables a ninguna otra persona, respecto de estos, yo propondría que se sobreseyera el asunto y entrar al estudio del resto de hechos que sí pueden ser reclamables
ni siquiera a otras personas, sino a la propia institución. Tal es el caso de la pretensión de la actora que reclama el pago de dietas. Y lo otro que es lo parte medular es la destitución de la actora como regidora. Eso sí, porque en auto sobran 3 actas donde fue un acto no unipersonal por parte del presidente municipal fallecido, sino fue un acto del cabildo del ayuntamiento. Estos dos, a mi juicio, lo único que de lo que se tendría que ocupar aquí el fondo del asunto sería lo referente al pago de dietas y lo referente a la destitución de la actora como regidora. Incluso tratándose del pago de dietas, ahí fue consenso de las partes, ambas partes coinciden en que el monto de las dietas que percibe la actora fueron 13,000 pesos quincenales. La actora lo manifiesta o lo afirma la actora, la responsable, el presidente municipal, también lo acepta. Es un hecho no controvertido, sin embargo, a pesar de ello, sin embargo, se le requiere al presidente municipal que exhiba el presupuesto de egresos. Y al órgano superior de fiscalización del Estado también se le requiere para que exhiba el presupuesto de egresos. Esto para dejar plenamente demostrado el monto de las dietas. Sin embargo, este ya no es un hecho controvertido porque las partes lo consensuaron. Están de acuerdo en eso. La responsable fue conteste al momento de rendir su informe circunstancial. Y sin embargo, se hace un requerimiento al presidente municipal, al finado, y se le amonesta, se le hace un segundo requerimiento y se le impone una multa. Él hace un comentario ahí de que explica el motivo por el cual no le era posible exhibir el presupuesto de egresos. Sin embargo, se le multa. Yo no compartí ese acuerdo plenario, voté en contra y formulé un voto particular. Y desde ese momento, en el último punto de mi voto particular, yo mencioné que debería solicitarse al registro civil el acta de defunción de este presidente porque ya había fallecido, tenía como unos 8 días de haber fallecido. Y sin embargo se le estaba casi amonestando. Bueno, en ese acuerdo que fue el acuerdo del cierre de instrucción, de admisión de pruebas y cierre de instrucción, en ese acuerdo se dijo allí que ya no se cerraba la instrucción porque ya no había prueba pendiente por recabar. Pero, entonces, ¿qué pasó con el presupuesto de egresos? El presupuesto de egresos fue requerido y ya no se dijo nada. Ni siquiera se dijo, bueno, ya no es necesario para resolver el monto de las dietas porque ambas partes coinciden en el monto. Así que pero no sé. Sin embargo, se dice que no había prueba pendiente por recabar o por desahogar. Y tratándose de dietas, en este caso, pues yo, la verdad, sí, ahí no estaría de acuerdo en el caso de condenar al ayuntamiento a pagar dietas porque pues no está claramente demostrado que efectivamente la actora se encuentre en esa situación. Sin embargo, se le da cierta credibilidad por su palabra, pero en autos no advierto que ella haya mencionado en algún momento que
haya presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por ese problema tan grave. Entonces, en respecto del pago de dietas, pues así quedó, no está a discusión cuánto percibía, ya está demostrado, su hecho consentido, son 13,000 pesos quincenales. En cuanto a que si los debe percibir, yo creo que es la parte donde había que entrar al fondo. Y respecto de la destitución de la actora como regidora, obviamente que ahí está pues muy cargado de vicios el procedimiento, cómo la destituyen, no se advierte que hayan respetado su derecho a defenderse, la garantía fundamental del debido proceso, obviamente que está totalmente conculcado, vulnerado, y obviamente que esa destitución es a todas luces inconstitucional, inconvencional, ilegal. Es un acto totalmente arbitrario y casi rayando en el autoritarismo, ¿verdad? Esos dos casos, dos pretensiones de la actora son las que considero que sí se deben entrar al estudio. Lo que sí no veo, no advierto, por ejemplo, también la actora hace algunas otras pretensiones de las cuales no se le dice absolutamente nada. La actora también solicita que se le dé aviso al Congreso para que se inicie el procedimiento de revocación contra aquel presidente municipal, pero no se le dice nada, a pesar del estado jurídico en que se encuentra el ya fallecido Alfredo Juárez. A pesar de eso, debe decírsele a la actora qué va a pasar con esta petición que hace. También la actora pide que se le comunique, se le solicite a la Secretaría de Gobernación para que proceda al análisis de riesgo que ha venido sufriendo, a fin, dice, de determinar la factibilidad de reintegrarse al ayuntamiento. Tampoco se le dice nada respecto de esta petición. Entonces, por estas razones, yo voy a votar en contra de todo lo demás, salvo lo que se dice respecto de la destitución de la regidora como integrante del ayuntamiento de Matías Romero. Porque, repito, es obvio que ese acto está totalmente viciado y no se respetó en lo absoluto ninguna de las garantías de la actora. Así que sí votaría yo en contra. Mi propuesta sería adoptar una nueva metodología para estudiar, sobreseer en lo que se refiere a hechos personales, como ya los mencioné en un principio, estudiar los otros dos que faltan, el pago de dietas y la destitución del cargo. No estoy de acuerdo respecto de cómo se aborda el pago de dietas. Inclusive el caso del presupuesto de egresos que se dejó por allá, se pidió, ya no se hizo nada. Y la destitución de la actora. Y que se entre al estudio de los otros dos pretensiones que plantea la actora. Y finalizo nada más con algo. Efectivamente, a mi juicio, lo referente a violencia política de género son hechos
personales imputables directamente al presidente municipal. Hechos que se afirmó en la demanda que él los cometió, no otra persona, él los cometió, dice el actor, los venía cometiendo. Independiente de que procediera el sobreseimiento como planteo, sería totalmente procedente y correcto, sería muy correcto, de que en esta sentencia, por la gravedad del asunto de los hechos que ha denunciado la actora, sí vincular inclusive hasta el propio gobernador del estado, porque es un secuestro, es tortura grave para la actora, y proponer ordenar en esta sentencia la creación de un grupo interinstitucional encabezado por la Secretaría General de Gobierno, quien coordinaría la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, para que conjuntamente con la actora pudieran definir las acciones a tomar a fin de garantizar su retorno de ella y de su familia al municipio de Matías Romero y garantizarle también el ejercicio del cargo en condiciones de seguridad. Había que ordenarle que se deberá crear un cuerpo interinstitucional de mucha envergadura, de peso, para así brindarle a la actora una cabal protección y que no suceda lo que sucedió con lo que hizo la Secretaría de Seguridad Pública cuando se le vinculó y se dictó por este tribunal las medidas cautelares de protección en favor de la actora. Revisando el expediente, advierto que dice que la policía del estado fueron 2 o 3 elementos a buscar a la actora, no la encontraron y le dijeron, bueno, aquí le dejamos el teléfono con una vecina, dígale a la actora, si la ve usted, aquí le dejamos el teléfono por si nos necesita que nos llame. No, esas no son medidas que debió haber adoptado la Secretaría de Seguridad Pública. Eso es algo gravísimo, terrible. Y yo creo que ante una actitud así por parte de instituciones que deben dar seguridad y no la dan, yo creo que había que adoptar otra medida, ordenar algo más de mayor peso, de mayor envergadura. Esos son mis comentarios. Únicamente votaría a favor en caso de aprobarse este proyecto. Votaría a favor únicamente respecto de lo último, de lo que comenté, de la destitución de la actora en su cargo por violación grave al debido proceso. Muchas gracias, presidenta. Gracias, magistrado Raimundo. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Bueno, si me permiten, voy a hacer unos comentarios. Yo vuelvo a sostener mi proyecto en todas y cada una de sus partes y hacer nada más algunos comentarios, magistrado. Este asunto, este JDC 47 y su acumulado 48, no se trata de sistemas normativos internos. Es un municipio que se rige por partidos políticos. Por lo tanto, el contexto no es de sistemas normativos. El contexto que se analiza es un contexto de violencia política contra la mujer en razón de género en el municipio de Matías Romero Avendaño. Y bajo esa óptica viene el análisis de toda la sentencia. Y lo digo con precisión para no confundir, y en el marco normativo se va estableciendo cuáles son estos parámetros, cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros como autoridades para ir analizando todos los hechos y las pruebas que se tienen. Y una de ellas precisamente es el fallecimiento del que anteriormente era presidente municipal.
El artículo 15, numeral 1 de la Ley de Medios establece que también se puede tomar como prueba los hechos notorios. En la situación en la que nos encontramos ahorita, en esta contingencia, en esta pandemia, sabemos que muchas instituciones no están trabajando al ritmo que normalmente se trabaja. Si nosotros hiciéramos esto, si nosotros requiriéramos el registro civil, no sé cuántos meses se tardaría, cuánto tiempo se tardaría para poder mandarnos una información que no está controvertida, porque es un hecho notorio de que la persona ya falleció. Se han tomado medidas y bueno, recuerdo en un asunto de usted, magistrado, en Xanica, donde toda su argumentación se construye a través de este tipo de pruebas periodísticas. Entonces, yo creo que en esa misma línea se toma en este caso en particular y por lo tanto para mí es un hecho notorio y por lo tanto no es necesario requerir un acta de nacimiento, de un acta de defunción, perdón. Por lo que respecta a esta prueba. Entonces, no hay que dilatar más el asunto, tenemos que seguir caminando. Y también es importante decir que dentro de las medidas que se adoptan, no necesariamente se trata de la persona en sí, sino es el servidor público, es la persona que se encuentra al frente de una institución, en este caso de un municipio, y que viene caminando todos los actos de violencia. Si bien es cierto, la persona ya no está viva, pero es necesario que el municipio en esta situación y en este contexto de violencia, que ya lo ha notado también, y por eso se han tomado medidas por parte del gobierno, en relación a la Secretaría de Gobernación, que emite una solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres, y uno de estos municipios es precisamente el que ahorita nos ocupa. Entonces, ya bajo esa óptica, tenemos nosotros que ir previniendo también. Incluso Sala Jalapa, en relación a las medidas, impuso capacitación a integrantes de un municipio que ya no eran los que se encontraban en el momento de que se ejerció violencia, eran personas distintas. Sin embargo, como estas medidas son tan importantes y en un contexto de violencia, pues es mucho más importante que se lleve a cabo. Efectivamente, la persona ya no se encuentra, sería ocioso, no nos llevaría a ningún fin práctico el que nosotros estemos pensando que es la persona y como ya no está la persona, ya no hay violencia. Es mentira, estaríamos queriendo tapar el sol con un dedo, dijeran coloquialmente, no se podría. Tenemos que ir avanzando y tenemos que hacer esto. En relación a lo que comentábamos, precisamente están las medidas y yo creo que cada institución también en lo que compete va a hacer lo propio. Yo no considero que tengamos que vincular al gobernador, pues también se dio vista a la Fiscalía General del Estado, ellos son también los competentes para ver estos temas. Entonces, por lo tanto, considero que no habría necesidad en los términos en los que está, son más que suficientes para que también ellos en el ámbito de sus competencias pues puedan hacer lo que sus facultades también les permitan y por supuesto, ¿no? Se ha dado, hay una coordinación entre ellos para ir caminando el tema y sin violentar más allá a la persona que en este caso es una de las actoras. Entonces, pues yo dejo hasta acá mis comentarios y si no hay ningún otro comentario más, le pido al señor secretario someta a votación el proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado maestro Miguel Ángel Carballo Díaz. En contra del proyecto. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. En contra. Presidenta, le informo que el proyecto de cuenta ha sido rechazado por la mayoría de este pleno. Gracias, secretario. En consecuencia, al haber sido rechazado por la mayoría de los integrantes de este pleno el proyecto de expediente JDC 47 y su acumulado JDC 48, se deberá realizar el engrose respectivo, por lo que propongo sea el magistrado Miguel Ángel Carballido el que realice dicho engrose. Secretario General, someta a consideración mi propuesta. Con su autorización, magistrada presidenta. Se les pregunta a los integrantes del Pleno, se somete a votación de la y los integrantes del Pleno la propuesta de la magistrada para que sea la ponencia del magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz quien se encargue del engrose del expediente JDC 47-2020 y su acumulado. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez.
A favor. Magistrada Presidenta, le informo que su propuesta para que sea la ponencia del magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz, la encargada del engrose del expediente de cuenta, ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Al haberse aprobado la propuesta, remítanse el expediente JDC 47 y su acumulado JDC 48 al magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz para que dentro de un plazo de 24 horas proceda a realizar el engrose del fallo con las consideraciones y razonamientos jurídicos correspondientes, de conformidad con el artículo 24, sección 2, inciso D, de la Ley de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana de Oaxaca. Bien. Ahora le pido, por favor, señor secretario, de cuenta, por favor, con el proyecto de resolución que se somete a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de la ponencia del magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. Señora Magistrada Presidenta, señores magistrados, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificados con las claves de expediente JDCI 34-2020 y JDCI 32-2020 acumulados, promovidos por Rosalina Castillo López y Emma Ortega Castañeda, quienes ostentan como regidora de Hacienda y regidora de Obras respectivamente, ambas del Ayuntamiento de Santiago Atitlán, Oaxaca, e integrantes del pueblo originario del Rodeo y Estancia de Morelos, quienes reclaman del presidente municipal, síndico y regidor de educación del citado ayuntamiento y otras autoridades la restricción a sus derechos político-electorales de ser votadas en la vertiente del ejercicio y desempeño del cargo y violencia política por razón de género, materializados a través de distintas acciones y omisiones. Previo a la calificación de los agravios, se propone que este tribunal se declare incompetente para conocer sobre las actuaciones del ayuntamiento sobre el cálculo y entrega de las participaciones federales de los ramos 28 y 33, el nombramiento de funcionarios del ayuntamiento, lo relacionado con la limitación o falta de pago de viáticos y la nulidad de las actas de sesión de cabildo celebradas sin la participación de las actoras, al considerarse que son funciones que realizan los integrantes del ayuntamiento en el ámbito legislativo, jurisdiccional y administrativo o ejecutivo. Así, a juicio del ponente, los actos que las actoras pretenden impugnar a través del medio de control electoral son actos regulados por el derecho administrativo, fiscal e indígena, por lo que su revisión no es parte de la tutela del sistema de medios de impugnación en materia electoral. De ahí que se propone la declarativa de incompetencia. Por otra parte, se propone que el juicio debe sobreseerse respecto del sistema estatal de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado, pues como se expone en el proyecto, no revisten la calidad de autoridades responsables al no emitir un acto que produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica de las actoras. Ahora bien, respecto al fondo de la controversia, se plantea estudiarla bajo la guía del protocolo para juzgar con perspectiva de género, haciendo realidad el derecho a la igualdad, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dicho estudio hace ver que las omisiones y actos denunciados generan un trato diferenciado entre las actoras y los demás integrantes del ayuntamiento hombres, el cual es discriminatorio al implicar que las actoras no participen en las actividades del ayuntamiento. Así, en el proyecto se llega a la conclusión que se acredita la omisión de convocar a las actoras a sesiones de cabildo, la falta de información del estado financiero de la cuenta pública, la falta del pago de una dieta y el otorgarles las facilidades para llevar a cabo las funciones en el ayuntamiento, lo que las ha invisibilizado al no otorgarles los medios para que puedan ejercer sus funciones, afectando sus oportunidades de acceder, participar o contribuir en las labores en el ayuntamiento en condiciones de igualdad. De ahí que se considera que se acredita la obstrucción en el cargo y la violencia política en razón de género. Por otra parte, respecto a las denuncias de actos de violencia política por razón de género en contra de las actoras por parte del tesorero y los asesores técnicos y contables del Ayuntamiento de Santiago Atitlán, a partir de la línea de interpretación y precedentes realizados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de brindar mayor protección y garantizar el derecho de acceso a la justicia y se atiendan las garantías del debido proceso, se propone que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca conozcan de la denuncia mediante el procedimiento especial sancionador, al estimarse acreditadas las violaciones denunciadas, y los efectos más importantes del proyecto son declarar la nulidad del acta de sesión de cabildo de 9 de abril de 2020 en lo concerniente al punto que revocó a la actora Rosalinda Castillo López la autorización en las cuentas bancarias del municipio de Santiago Atitlán, y la de 30 de marzo de 2020 en el punto de acuerdo donde se ordena hacer del conocimiento al Congreso del Estado el abandono del cargo de las actoras,
ordenar al Ayuntamiento de Santiago Atitlán que lleven a cabo una sesión de cabildo en la que se establezca el pago de una dieta a favor de las actoras, debiendo tomarse las medidas compensatorias que permitan a las actoras el traslado, hospedaje y alimentación en la cabecera municipal cuando las funciones del servicio lo ameriten, conforme a la capacidad presupuestaria del ayuntamiento. Por último, respecto a las medidas de reparación integral, entre otras, se propone ordenar al presidente municipal, síndico y regidor de educación, todos del Ayuntamiento de Santiago Atitlán, abstenerse de realizar acciones u omisiones que de manera directa o indirecta tengan por objeto o resultado intimidar, molestar o causar un daño, perjuicio u obstaculizar el ejercicio de las ciudadanas Rosalina Castillo López y Emma Ortega Castañeda como regidoras de Hacienda y Obras respectivamente del aludido ayuntamiento. Dar vista al Consejo General del Instituto Electoral Local y al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que inscriban a los ciudadanos Tomás Ortega Vázquez, Evencio Noriega Julián y José Martínez Porfirio en el registro de personas sentenciadas por haber cometido violencia política en razón de género. Dar vista a la Fiscalía General del Estado para que, conforme a sus atribuciones, inicie de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa con relación a los hechos aducidos por las promoventes y en su momento determine lo que en derecho corresponda. Finalmente, como medida de satisfacción, se propone ordenar al presidente municipal ofrezca a las actoras una disculpa pública en sesión de cabildo en los términos expuestos en el proyecto. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución. Si alguien desea hacer algún comentario, por favor, levante la mano. Al no haber ninguna intervención... perdón, magistrado Raimundo. Adelante, por favor. Sí, gracias, presidenta. Y mi intervención es únicamente para, si me permiten, felicitar al magistrado Miguel Ángel Carballido por este proyecto. Es sobresaliente este proyecto dentro de todos los que usted ha trabajado. Magistrado, es un proyecto, la verdad, que yo lo leí, lo volví a leer y lo sigo leyendo porque se aprende mucho de este proyecto. Magistrado Miguel, felicidades. Es un proyecto sobresaliente, de verdad. Y por ahí felicíteme también a su secretario de Estudio y Cuenta. Es muy bien elaborado el proyecto. Gracias, presidenta. Gracias, magistrado Raimundo. Por favor, secretario, tome la votación. Perdón, magistrado Miguel Ángel, adelante. Sí, aprovechar para agradecerle al magistrado su reconocimiento. Es difícil a veces que se les reconozca a nuestros pares su trabajo y por eso creo que la intervención del magistrado merece esta respuesta de agradecimiento y que por supuesto es un trabajo de la ponencia en su conjunto y también escuchando algunas de las sugerencias que la magistrada presidente nos hizo oportunamente. Gracias. Gracias, magistrado Miguel Ángel. Por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Autorización, magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 34-2020 y su acumulado JDCI 32-2020 de Santiago Atitlán, Mije, Oaxaca, se resuelve. Primero, este tribunal electoral se declara incompetente para conocer los actos establecidos en el considerando primero de la presente sentencia. Segundo, se sobresee los juicios promovidos por Rosalina Castillo López y Emma Ortega Castañeda respecto de los actos reclamados al Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Oaxaca, en los términos del considerando cuarto de la presente sentencia. Tercero, se acreditaron que los actos y omisiones que las actoras atribuyen al presidente municipal, síndico municipal y regidor de Educación de Santiago Atitlán, Mije, Oaxaca, se desarrollaron en un contexto de violencia política en razón de género para los efectos previstos en la presente ejecutoria. Cuarto, se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca
inicia el procedimiento especial sancionador en los términos ordenados en el considerando octavo de la presente sentencia. Quinto, remítase copia certificada de la presente resolución a la Sala Regional Jalapa para los efectos correspondientes en el expediente identificado con la clave SXJDC 205 del 2020. Sexto, se solicita al secretario general de este tribunal que dé trámite a la solicitud de las actoras en los términos precisados en el considerando 11º de la presente ejecutoria. Ahora le solicito al secretario general dé cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de la ponencia del magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Señora magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano identificado con la clave JDC 77-2020, promovido por 3 candidatos a consejeros estatales del Partido Político de la Revolución Democrática en contra del órgano de justicia intrapartidaria de dicho instituto político, en atención a la resolución emitida en las quejas electorales identificadas con la clave QE/NAL/1621/2020 y su acumulado QE/NAL/1622/2020 de su índice. En síntesis, la parte actora controvierte la modificación al orden de prelación y la exclusión de algunos integrantes de la planilla con que contenderá como candidatos a consejeros estatales, alegando que la planilla por ellos remitida es distinta a la aprobada por la Dirección Nacional Extraordinaria del citado partido político, sin que existiera razón para ello. En el proyecto puesto a su consideración, en principio, se propone declarar infundados los agravios relacionados con la supuesta modificación que sufrió la planilla de la parte actora, toda vez que los actores no probaron que existiera tal alteración. En efecto, la parte actora reconoce que remitieron a su representante suplente la planilla en cuestión, a fin de que, de acuerdo a la convocatoria y al marco normativo interno del PRD, la registrara vía correo electrónico ante el órgano técnico electoral. Sin embargo, señalan, en el proceso de aprobación, la misma fue modificada. Para probar su dicho, la parte actora se limita a remitir un testigo del correo electrónico mediante el cual sostienen enviaron el documento en cita. Empero, dicha probanza no es de la entidad suficiente para comprobar tal extremo, puesto que no se precisa remitente, destinatario, ni mucho menos el contenido del documento adjunto al correo. Aunado a ello, al ser una prueba técnica, para estar en condiciones de concederle valor probatorio alguno, la misma debió de adminicularse con otra probanza que la robusteciera. Por otra parte, en cuanto a la supuesta exclusión de algunos integrantes de su planilla, como las partes reconocen, los actores sí se encuentran en la planilla aprobada por la Dirección Nacional Extraordinaria. Por ende, corresponde a las personas supuestamente excluidas el interponer el medio impugnativo correspondiente a fin de que se tutelen sus derechos político-electorales, o bien, de conformidad con el marco normativo interno del PRD, tal atribución corresponde a la representación de la planilla, y no así a la parte actora, resultando con ello que su agravio devenga inatendible. Por lo antes expuesto, se propone confirmar, en lo que fue materia de impugnación, la resolución controvertida. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 27-2020, promovido por Aquino Roldán Oronos, ciudadano indígena del municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca, mediante el cual controvierte de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca la negativa de acreditarlo como agente municipal de la localidad de Colonia Costa Rica, San Mateo del Mar, Oaxaca. El actor controvierte la acreditación expedida a favor de Vicente Silva Tapia como agente municipal de Colonia Costa Rica, emitida por la Dirección de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado, acreditación que, a su juicio, se traduce en una violación al derecho de la libre determinación de la comunidad indígena de Colonia Costa Rica y a la supremacía de sus derechos fundamentales. Por su parte, la autoridad responsable remitió la documentación que sirvió de base para acreditar al ciudadano Vicente Silva Tapia como agente municipal de la referida comunidad, en la que obra el acta de asamblea comunitaria de elección de fecha 15 de diciembre de 2019. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone declarar jurídicamente válida la asamblea en la que resultó electo el ciudadano Vicente Silva Tapia como agente de policía de Colonia Costa Rica, en virtud de que, del análisis realizado a 3 procesos electorales anteriores celebrados en dicha agencia, se advierte que la hora realizado coincide con el método de elección de la agencia en mención. Lo anterior, debido a que de las documentales remitidas por la responsable, como son 4 convocatorias para celebrar la asamblea de elección, la propia acta de asamblea comunitaria, nombramiento expedido por el agente saliente y el acta relativa a la toma de protesta celebrada por el alcalde único constitucional de San Mateo del Mar, como se establece en el proyecto, son suficientes para considerar válida dicha asamblea y proceso de elección.
En razón de lo anterior, la diversa asamblea en la que aduce el actor que resultó electo con el mismo cargo deviene jurídicamente no válida, pues a diferencia de la primera, no se ajustó al sistema normativo interno de la comunidad indígena de Colonia Costa Rica. En consecuencia, los actos que derivan de ella no tienen sustento jurídico, puesto que tienen su origen en un acto no válido. Por lo anterior, en el proyecto se propone revocar el acta de asamblea de elección de fecha 15 de diciembre de 2019, celebrada en la Agencia de Policía de Costa Rica, San Mateo del Mar, Oaxaca, en la que resultó electo el actor Aquino Roldán Oronos. Revocar el nombramiento expedido a favor del actor como agente de policía de Costa Rica, San Mateo del Mar, Oaxaca, expedido con fecha 17 de enero de 2020 por el presidente municipal de San Mateo del Mar. Declarar la validez de la Asamblea Comunitaria de Elección de Agente de Policía celebrada con fecha 15 de diciembre de 2019 en la Agencia de Policía de Costa Rica, en la que resultó electo en dicho cargo el ciudadano Vicente Silva Tapia, y confirmar la acreditación expedida por la Dirección de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca a favor del ciudadano Vicente Silva Tapia como agente de policía de Costa Rica, San Mateo del Mar, Oaxaca. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, por favor, levante la mano. Al no haber intervenciones, le pido al señor secretario tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado maestro Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor de los proyectos. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 77-2020, Partido de la Revolución Democrática, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver los agravios de la parte actora. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación la resolución combatida. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 27-2020, San Mateo del Mar, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver el presente asunto. Segundo, se revoca el acta de asamblea de elección de fecha 15 de diciembre de 2019, celebrada en la Agencia de Policía de Costa Rica, San Mateo del Mar, Oaxaca, en la que resultó electo el actor Aquino Roldán Oronos. Tercero, se revoca el nombramiento expedido a favor del actor como agente de policía de Costa Rica, San Mateo del Mar, Oaxaca, expedido con fecha 17 de enero de 2020 por el presidente de San Mateo del Mar. Cuarto, se declara la validez de la Asamblea Comunitaria de Elección de Agente de Policía celebrada con fecha 15 de diciembre de 2019 en la Agencia de Policía de Costa Rica, en la que resultó electo en dicho cargo el ciudadano Vicente Silva Tapia. Quinto, se confirma la acreditación expedida por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca a favor del ciudadano Vicente Silva Tapia como agente de policía de Costa Rica, San Mateo del Mar, Oaxaca. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública y siendo las 11:00, se da por concluida la presente sesión no presencial por videoconferencia, solicitándole al secretario general concluya la reunión en la aplicación digital y el video de la misma sea publicado en las plataformas digitales de este órgano jurisdiccional. Pues muchísimas gracias y que tengan muy buen día.